A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad tenemos el grato honor, diría, de entrevistar a una personalidad de la política real de nuestro país. Él es el doctor Paul Carrasco, candidato a la presidencia de la República por el partido Podemos. Habitualmente nosotros comenzamos este programa haciendo una introducción de los 10 elementos que configuran el Sistema Nacional de Salud Intercultural Financiado. En esta oportunidad, por razones de tiempo, vamos a omitir esa parte y entramos directamente a la entrevista con Paul. Este matiz en nuestro programa tiene dos razones de ser. Por un lado, no es posible concebir un sistema nacional de salud sin el apoyo al más alto nivel de la política. De otro lado, existe una razón poderosa y es que un sistema nacional de salud está íntimamente relacionado, está interconectado, es interactuante con otros elementos que hacen posible la salud. Me refiero al crecimiento económico, a la equidad social y a la protección del ambiente y la naturaleza en términos intergeneracionales. Con estos antecedentes, si llegaras a la presidencia, buenos días, Paul, si llegaras a la presidencia de la República, ¿estarías dispuesto a considerar como eje de tu programa el desarrollo sostenible y por tanto la agenda ODS 2030? A ver, yo creo que efectivamente es una agenda global, ¿sí? Sin embargo, siempre pienso que los ODS de todas maneras son bastante ambiciosos. Yo soy de los que creo que hay que aterrizar y ser realistas. Y en 4 años, de hecho, hay una agenda global y hay que cumplir un plan de gobierno y un plan de trabajo, pero yo creo que en 4 años es muy complicado que se logre resolver o conseguir todos los objetivos, sí, en una propuesta que creo que hay que más bien priorizarla. ¿Qué aspectos priorizarías? Yo, por ejemplo, creo que hay 3 temas claves, ¿no? El uno es el tema de una reforma a la administración del Estado. Sí, es necesario hacer una reingeniería administrativa del Estado. Sí, y eso pasa por una nueva forma de administrar, eso pasa por descentralización, pasa por un reordenamiento tributario del país, en donde se produce se debería pagar y donde se paga se debería invertir. Eso, 1, la reforma del Estado. 2, creo que es necesario diseñar una estructura económica distinta, ¿sí? Un modelo económico, se podría decir, demócrata, yo le llamo la democracia económica, que implica fundamentalmente la posibilidad de estabilizar la economía del país y distribuir correctamente la riqueza con equidad y con
equidad en el acceso fundamentalmente a la riqueza, ¿no? Y finalmente el otro tema que creo que es, puede ir de la mano, pero es ya en el área social y que ha quedado claro el problema que tenemos es el tema de la salud, ¿no? Efectivamente hay que reordenar un modelo de gestión de la salud que nos permita territorializar y generar unidades de atención cercana. Yo creo que estaríamos por allí, ¿no? La reforma al Estado, la democracia económica con la producción y el tema de salud en lo social. Administración, reforma del Estado, economía, salud. Veo que el diario El Comercio y otros canales de televisión, los grandes canales de televisión del Ecuador, se proponen en el curso de estos días hacer programas para preguntar a los candidatos a la presidencia de la República qué van a hacer. Y se han referido a economía, al empleo, la producción, la salud, la educación, la lucha contra la corrupción y la seguridad. En tan corto tiempo es imposible que nosotros podamos decir mucho sobre cada uno de estos temas, pero sin duda abarcan lo fundamental, me parece, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿nos puedes decir cuáles aspectos considerarías prioritarios? Ya has mencionado 3, pero de estos de la lista que se van a preguntar, que te van a preguntar en otros canales seguramente, ¿no? ¿Cuáles son los más importantes, los más prioritarios? Por así decir, ¿te parece importante, por ejemplo, el cambio de la Constitución de 2008, la autoritaria, la correísta, por otra Constitución democrática como es la de 1998? ¿Te parece, por ejemplo, que sería importante que tu gobierno aborde el tema de la descentralización, desconcentración o quizá el federalismo, para poner 2 temas que no están necesariamente en este listado? A ver, yo lo que creo es que si nos pasamos de nuevo en el proceso constitucional y de reforma, no va a haber gobierno que termine resolviendo problemas. Porque esto limita a un gobierno que necesita limita políticamente a un gobierno que necesita resolver problemas puntuales y urgentes como el tema económico, por ejemplo, ¿no es cierto? O el tema salud o el tema productivo. Ahora, yo sí creo que hay que hacer una reforma constitucional, pero no sé si nos dé el tiempo, ¿sí? No sé si nos dé el tiempo porque efectivamente hay prioridades, como digo, que son necesarias y que un presidente lo que debe hacer y un gobierno es resolver temas urgentes como el mismo empleo o la generación de producción o el tema económico. Ahora, en el caso de la descentralización, eso es parte de la reforma administrativa y la reforma que requiere el Estado ecuatoriano. Y en ese marco, entonces, por ejemplo, para hacer eso no necesariamente necesitas reformular o reformar leyes. Hay la posibilidad de hacerlo mediante medidas concurrentes, etc. ¿Qué es lo que nosotros decimos? A ver, es necesario dejar de depender del Estado central. Los territorios tienen que empezar a depender de sí mismos. Eso significa, primero, generar potencialidades, ¿sí? Es decir, no generar, sino fortalecer las potencialidades productivas de cada territorio, darle especificidad productiva a los territorios, para dejar de depender de los recursos del petróleo, ¿sí? Salirnos del extractivismo. ¿Qué significa esto? Primero tiene que haber una reforma profunda en términos de eliminar la duplicación de roles y funciones. ¿Qué pasa? Abajo en el territorio resulta que tienes un prefecto, tienes un alcalde, tienes un presidente de la Junta Parroquial, pero también tienes un gobernador, tienes un directores provinciales, tienes subsecretarios, que lo que hacen es duplicar los roles y las funciones. Entonces, nosotros, por ejemplo, ¿qué planteamos? Primero, hay que limpiar, organizar. No vamos a nombrar gobernadores, por ejemplo. No, y además la ley lo dice, ¿sí? No debería haber ni gobernadores ni directores provinciales de educación, de salud. Debería haber una sola estructura, ¿sí? Y no por competencia, sino una administración integral. Presidente, prefecto, alcalde y presidente de la Junta Parroquial. Punto. No se necesita más. Y desde allí empezar. Y eso
tiene que ir acompañado con un reordenamiento tributario. ¿Qué significa un reordenamiento tributario? Por poner un ejemplo solo de mi ciudad, de los 10 grupos, ¿sí? De los 10 grupos más fuertes económicos, 5 del Ecuador, 5 están en Cuenca. ¿Y dónde tributan? Tributan en Quito y Guayaquil, y no tributan en Cuenca. Y lo mismo pasa en general. Entonces, es en general en todo el país. Entonces es necesario reorganizar ese proceso para que, primero, saber si tenemos territorios realmente potentes, y luego, para que esa plata se quede en donde se invierte. Yo le llamo autonomía, no federalismo, autonomía solidaria. ¿Por qué? Autonomía solidaria, ¿no es cierto? Sí. Pero quizás, Paul, por razones de tiempo, en la primera parte de la pregunta, ¿no es cierto?, yo hacía referencia al cambio constitucional. Tú dices, no tendríamos tiempo. Te quedarías con la de 2008. Claro. El federalismo, no hablamos de federalismo, sino más bien de desconcentración. Pero yo recuerdo en esta parte lo que significó el federalismo en 1959, cuando Guayaquil, Cuenca, Loja y Quito decidieron ser autónomos, ser federales, ¿no es cierto? En Cuenca estuvo Jerónimo Carrión, en Loja estuvo Ramón Samaniego negociando con García Moreno, que era el presidente de Quito, y el general Franco en Guayaquil, que fue sometido manu militari, ¿no? No se trata de esto, no se trata de diluir el país, se trata sencillamente de ser equitativo en la distribución de la riqueza nacional, ¿no? Ha habido, sin duda, históricamente, un centralismo que ha sido nefasto para el país. En materia de salud, estimado Paul, y perdona que yo insista en las cuestiones relacionadas de la salud, por mi formación, por nuestro programa, y además porque es una cuestión urgente realmente abordarla con seriedad, ¿no? Sin demagogia, absolutamente, ¿no? ¿Estarías dispuesto a iniciar tu mandato expidiendo una actualizada ley del Sistema Nacional de Salud que incluya la jerarquización del Consejo Nacional de Salud, que aglutine a todos los actores del sector para hacer posible el derecho a la salud para todos los ecuatorianos? Un Sistema Nacional de Salud de cobertura universal o un aseguramiento universal de salud, como nos dejó encaminando el expresidente Palacio, Alfredo Palacio. A ver, ¿cómo verías tú? No, es indiscutible que tenemos que darle prioridad a la salud, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que armar un código de salud, una nueva propuesta, pero para esto hay que trabajar varios temas. Uno, es necesario un Consejo Nacional de Salud, pero es necesario unificar la salud. O sea, no podemos tener un sistema de salud público dividido. ¿A qué me refiero? Una cosa es el IES por un lado, otra cosa es el Ministerio de Salud y otra cosa es el Ministerio de Inclusión Social, que también hace salud, ¿sí? Entonces, lo que hay que estructurar es una propuesta de un solo modelo, es decir, sacar la salud de la Seguridad Social, el Ministerio de Salud y el de Inclusión Social en un solo sistema. Y eso, abajo, conformar los consejos cantonales de salud. Porque la salud tiene que estar integrada, no solo el tema médico, ¿no es cierto?, sí, sino también el tema agua potable, saneamiento ambiental. Entonces, hay que integrar. Y eso tiene que ir estructurado para que, a ver, estos consejos cantonales de salud lo que tienen que hacer es supervisar que la salud vaya por la prevención y la promoción, primerito. Sí, entonces necesitamos un sistema territorializado que universalice, si bien la atención, pero fundamentalmente la consulta. El 70% de las atenciones que presta el Servicio de Salud Pública Nacional, el 70% son consultas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es dividir el territorio y estamos calculando que, por ejemplo, en las ciudades por cada 5.000 habitantes, y en esos 5.000 habitantes,
constituir unidades de atención cercana. ¿Qué significa eso? Un médico y 2 enfermeras o una doctora, sí, técnicos en esa zona. Nosotros tenemos, yo no tengo aquí mi celular, pero nosotros tenemos desde hace 9 meses un hospital un hospital virtual, que se llama Juntos Hospital en Tiempo Real. Usted ingresa al Facebook y en tiempo real le atiende un community, yo mismo le atiendo a veces, y le pasamos con un médico voluntario. Esta forma de atención lo que hace es universalizar el acceso a la salud, por lo menos a la consulta. Entonces nosotros decimos, muy bien, un Consejo Cantonal de Salud, ese Consejo Cantonal de Salud territorializa y divide por cada 5.000 habitantes en la zona urbana y 3.000 en la zona rural, ¿sí? Y tenemos una unidad de atención médica cercana vía telemática. Entonces, si tú tienes un problema de salud a la medianoche, lo que haces, o tu hijo o alguien, algún familiar, lo que haces es ingresar al sistema de prevención y promoción en el hospital virtual y te atiende el médico de tu zona. Si al día siguiente persisten los problemas, entonces ya va la enfermera o el doctor o la doctora de esa zona y te revisa. Y de ahí te derivan al subcentro de salud y luego al hospital. Entonces, lo que haríamos con este modelo que estamos planteando es descongestionar absolutamente el Sistema Nacional de Salud, descongestionar en términos de la consulta, y además lo que haríamos también es diseñar una propuesta de prevención, promoción y además integral, porque la salud tiene que ir acompañado. De hecho, tiene que ir acompañado con lo que es también saneamiento ambiental, agua potable, alimentación, acceso universal a la alimentación, etc. Un modelo de atención de salud que privilegia el fomento, la prevención y, por supuesto, sin dejar de lado, ¿no es cierto?, la recuperación de la salud. Aquí hay una parte medular, es decir, en la pregunta que hacíamos, ¿no es cierto?, por alguna parte hay que comenzar. Y entonces hay una ley del Sistema Nacional de Salud, pero que hay que actualizarla, ¿no? Pero por otra parte, nosotros creemos que si tenemos una ley ya actualizada, y que tú estarías dispuesto, naturalmente, a propiciarla, ¿cómo comenzamos? No se termina nada que no se comienza. Entonces yo digo, ¿qué te parece un Consejo Nacional de Salud donde esté lo público, lo privado, el Seguro Social, Ministerio de Salud, lo fiscomisional, las Fuerzas Armadas, la policía, todos los subsistemas, por supuesto lo privado, en un Consejo Nacional de Salud para que puedan dialogar, conversar? Nada se hace tan bien sin conversar, sin dialogar, sin ponerse de acuerdo, para que sea un sistema nacional donde haya una normativa nacional, pero descentralizado los aspectos operativos. ¿Qué te parece ese Consejo Nacional de Salud así concebido? Es que yo creo que en el país lo que requerimos es un proceso de participación y de corresponsabilidad del desarrollo. O sea, el problema es que pensamos que la democracia es solo votar, y entonces al final si se elige a alguien y ese es el responsable de hacer los cambios o las barbaridades que haga, sí, digamos así, ¿no es cierto? Entonces yo sí creo en el proceso de corresponsabilidad y de participación. Entonces, todo lo que se pueda hacer en términos de ampliar espacios como un Consejo Nacional de Salud, donde esté el sector privado, donde los actores puedan participar, y no solo en el tema de salud, en educación, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es diseñar una propuesta de responsabilidad. Solo para plantear este ejemplo, ¿no? Hay que definir qué hace, y por prioridades, qué hace la gente en su barrio, y qué hace un alcalde, y qué hace un prefecto, y qué hace un presidente. Es decir, ¿y eso cómo se define? Participativamente, ¿sí? Con todos los sectores. Hace unos días veía en un canal de televisión, a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, reclamaba la gente en este canal, reclamaba el hecho de que en el parque había un árbol que se había caído hace 6 meses y que ya era nido de ratas, la descomposición del árbol. Y yo me preguntaba, ¿no será mejor que la gente a esa hora, más bien con unos machetes y una motosierra, alquilen y más bien cojan el árbol y limpien ellos? ¿O estaban esperando de las autoridades? Claro, alguien puede decir, yo pago impuestos,
Sí, paga impuestos, pero si hay una autoridad y no se limpia y no se hace las cosas bien, hay cosas que las puede hacer la gente. Entonces, de igual manera en la salud es necesario tener espacios de discusión y análisis. ¿Y por qué además? Porque si nosotros generamos espacios de discusión, de participación social de todos los actores, eso le da sostenibilidad a la política pública. Tú te me adelantaste a la siguiente pregunta, realmente, ¿no es cierto? Y estaba concebida en términos de que si fueras presidente, ¿cómo organizarías a los ciudadanos para que cumplan el rol de apoyar al Estado, ¿no es cierto?, de ser la contraparte del Estado, de controlar al Estado, de controlar a la autoridad pública? Por ejemplo, ¿estarías dispuesto a apoyar a la sociedad civil para que construya un sistema nacional de organización y participación social para luchar contra la corrupción, la impunidad y paralelamente impulsar el desarrollo sostenible? Tú ya acabas de decir, en realidad, esto viene siendo lo fundamental, porque tenemos un Estado, una democracia representativa que se cae a pedazos, ¿no es cierto? Y se cae a pedazos precisamente porque los ciudadanos estamos acostumbrados a ir cada 4 años, en el mejor de los casos, a ir a votar. Pero después nos olvidamos realmente que tenemos responsabilidad frente a las autoridades públicas. No solamente derechos, sino responsabilidades que cumplir. De modo que la pregunta iba en ese sentido. ¿Estarías impuesto a impulsar una ley de organizaciones sociales amparadas en el Código Civil, organizaciones no gubernamentales, que sustituyan a ese mamotreto, digámoslo con todas las palabras, como es el Consejo Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que nos sirve para maldita la cosa? Perdónenme, amigos televidentes, que use estas palabras fuertes, pero el cura Tuárez ya nos dejó marcados realmente. Y esta otra persona que estuvo allí de presidente y que tenía un 81% de discapacidad. Bueno, esa infraestructura en manos de un grupo importante de organizaciones no gubernamentales con trayectoria podría ser el germen de ese sistema de contraparte, ¿no es cierto? Pero esto ya no manejado por el Estado, sino responsabilizado enteramente en los ciudadanos organizados. Es que yo creo que el gran error es institucionalizar la participación. Eso es un problema. O sea, pero hay que institucionalizar lo civil. No, hay que, claro, hay que fortalecer la organización de la sociedad civil, pero no institucionalizarlo desde el Estado. Por ejemplo. Esa es la diferencia. Claro, esa es la diferencia. Yo te pregunto esto específicamente. No, nosotros creemos, o sea, la única posibilidad de que este país realmente cambie es, primerito, cambiando la mentalidad de los ciudadanos. Y la mentalidad de los ciudadanos, sí, pasa por hacerse responsable y protagonista del desarrollo. Si no, no. Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que estamos planteando? Nosotros vamos a generar, sí, espacios de participación. ¿Cómo va a gobernar Paul Ernesto Carrasco? Vamos a generar por cada parroquia parlamentos populares, un parlamento cantonal, sí, un parlamento provincial y una gran asamblea ciudadana nacional. Sí, que además voluntarios, ¿no? Voluntarios. Entonces, vamos a tener un presidente que no va a entrar a negociar con los sectores y los partidos políticos, sino lo que va a hacer es legislar y construir las decisiones desde los parlamentos populares. Sí, y entonces entrar en un diálogo directo con la gente y con las organizaciones de la sociedad civil que serán parte de estos procesos de participación social. Así va a gobernar el movimiento Juntos Podemos. Es decir, por eso nos llamamos Juntos Podemos, porque creemos en la posibilidad de que la sociedad asuma y los ciudadanos asuman las responsabilidades del desarrollo por prioridades. Excelente los criterios de Paul. En realidad ha sido un honor para nosotros tenerlo en nuestro programa. Yo diría fundamentalmente por lo último que nos acaba de decir, ¿no es cierto? La participación social tiene que ser el eje de nuestro gobierno. Ojalá esto también sea compartido por los diferentes candidatos a la presidencia de la República y por primera vez en el país tengamos la posibilidad de que
la sociedad civil actúe como debe actuar, un rol protagónico y no un rol marginal o invisibilizado. Les agradecemos muchísimo a ustedes y a Paul por la excelente participación. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,